Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de respuestafacil.com. Soy Samuel Mascarell y en esta ocasión te voy a hablar y te voy a enseñar cómo instalar tu blog WordPress en tu ordenador sin necesidad de internet. Esto quiere decir que vas a tener un clon, una copia de tu blog WordPress actual en tu ordenador para poder editar, para poder añadir lo que tú quieres, para poder probar cosas sin necesidad de tener que tocar el blog que tienes en internet. Entonces, lo primero que tienes que tener instalado en tu ordenador es un servidor Apache con base de datos MySQL, y hay muchos por internet, hay algunos de pago y hay algunos gratuitos. Yo te voy a enseñar la opción gratuita. El programa se llama XAMPP. Está para varias plataformas, está para Linux, Windows, Mac, para Solaris. En el ejemplo que te voy a enseñar ahora mismo, yo utilizo el programa para Mac, ¿vale? Te lo descargas desde aquí. El proceso de instalación es muy simple, es como un programa normal. Si tienes Windows, accedes a la parte de SAM para Windows, te lo descargas, lo instalas. Se te recomienda que lo instales fuera del directorio de archivos de programa por el tema de permisos. Entonces lo único que tienes que hacer es crearte una carpeta fuera de este directorio de instalación, por ejemplo c dos puntos barra sitios o barra web o lo que tú quieras, y ahí instalas todos tus blogs en WordPress. El objetivo, pues tener el WordPress instalado en forma local. ¿Y esto qué quiere decir? Pues si tú vas a Google y buscas por el blog que te voy a poner ejemplo y accedes, ves que es un blog nuevo, acabo de probarlo, de instalarlo, ¿vale? Muy simple, pero esto es lo que yo quiero tener de forma local para poder editarlo. Entonces, si tú miras la URL, es clicknatura.com. En local es localhost, porque es la máquina local, barra, pues, clicknatura, en este caso, que es el directorio donde tengo instalado el WordPress. El objetivo es tener un directorio, un clon del directorio que tienes en el servidor, de forma local, exactamente con los mismos ficheros que tienes en el WordPress, ¿vale? Así es como quedaría. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es eliminarlo. Eliminar este directorio. Si elimino el directorio, entonces el localhost habrá un error. Vale, entonces comenzando, lo primero que tienes que hacer es acceder a tu base de datos del directorio donde tienes instalado el WordPress. Accedes a base de datos, eliges la base de datos que tienes instalado en el directorio, accedes a WebAdmin, ves las tablas que instala WordPress en el menú de la izquierda, eliges base de datos, marcar todos y exportar. Las opciones que utilizo yo para exportar son las personalizadas, no es el rápido. Simplemente es clicar en personalizado y buscar la opción o agregas la opción de agregar sentencia adopt table view procedure function event. O sea, esta, la primera, tiene que estar marcada. Y una vez está marcada, apretas continuar, pulsas en el botón continuar, que se vea más abajo, y el proceso de instalación te pregunta dónde quieres guardarlo. Pues lo vamos a guardar en una carpeta nueva que vamos a crear, igual que antes. ¿Vale? Y lo guardamos en el directorio local. Una vez tenemos ya la base de datos exportada, lo que tenemos que hacer es conseguir o descargar todo el directorio de instalación del servidor, o el directorio de WordPress. Este es el directorio donde va a estar instalado todos los sitios web, en este caso del sitio web de Clicknatura. Lo que tengo que hacer es descargar todo el directorio, todos los ficheros que te aparezcan en el directorio por FTP. Descargo, y esto puede que tarde un cierto tiempo, porque son alrededor de, no sé si son 20 megas la instalación simple, entonces puede ser que tarde alrededor de, no sé, 5 minutos, no sé, un tiempo. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es editar el fichero el fichero que tenemos de base de datos de SQL. Lo abrimos
¿vale? Y esto es todo el rollazo que te da WordPress, ¿vale? Y eso es cortito porque la base de datos es pequeña. El objetivo es sustituir la URL que utilizas en tu caso, en tu blog, por la URL del directorio local donde vas a utilizar ese blog. También sería válido para instalarlo en otro servidor. O sea, si quieres migrar el blog WordPress de un servidor X a un servidor Y, pues también valdría coger y poner una URL y otra URL. Entonces, lo mejor es hacer un ejemplo y ves a qué me refiero. ¿Cuál es tu URL? Pues en mi caso, la URL de mi blog es esta. ¿Cuál es la URL del sitio local? Pues la URL en el sitio local es esta. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es buscar todas las ocurrencias de este dominio y sustituirlas por la URL de localhost en este dominio. Entonces lo que hago es sustituir todo. Son 49, pues sustituyo, le digo que sí, que sobrescriba. Muy bien. El siguiente paso, pues hay que sustituir la ruta donde está instalada el WordPress. ¿Y qué es eso de la ruta? Pues la ruta es dónde está instalado WordPress en el servidor. Así de claro. Entonces, eso se puede encontrar muy fácilmente en el programa de FTP. Te vas al directorio, el root, ¿vale? Al raíz del directorio, buscas dónde has instalado tu WordPress. Normalmente suele estar en public HTML o en HTTP docs. Pues este está en HTTP docs. Y aquí veo los ficheros de instalación de WordPress y de configuración. Pues nada, pues esto es lo que tengo que copiar. Cambio, busco esto. ¿Y por qué lo tengo que sustituir? Pues por la ruta de tu ordenador local, donde tienes instalado el WordPress. En mi caso, lo quiero instalar en /users, /usuario, /sites y /clicnatura. Nombre de la web o del directorio donde he creado o donde voy a crear el blog en WordPress. Entonces lo que hago es sustituir todo. No hay ninguna ocurrencia porque es nuevo, no tiene ningún enlace hacia un artículo interno y esto pues no me hace ninguna sustitución, pero bueno, tú lo que tienes que hacer es sustituir todo lo que venga. Guardamos y ahora lo que tenemos que hacer es esta base de datos importarla en la base de datos local. ¿Vale? Para ello tengo que acceder a la base de datos local, ¿vale? En XAMPP es tan sencillo como apretar localhost phpMyAdmin, donde tienes todas las bases de datos aquí arriba. Yo he creado una base de datos que se llama base de datos CN, donde ya tiene algo. Lo que voy a hacer es eliminarlo todo. Marco, selecciono del menú eliminar. Elimino todo. Digo que sí. La base de datos está limpia, está vacía. Lo que hago es ahora importar. ¿Importo? ¿Qué importo? Pues el fichero de base de datos SQL que acabo de editar, ¿vale? Y que lo tengo por aquí. Lo importo. Le digo que sí, continuar. Y ya tengo la base de datos importada tal cual la tengo en el servidor en internet. Si vas a, por ejemplo, la tabla de base de datos de estructura, ves que tiene 11 tablas. Todas estas son las tablas. Puedes comparar con la base de datos de estructura que tienes en el servidor local. 11 tablas y las mismas tablas. Vale, entonces la base de datos ya la tenemos perfectamente instalada y ahora lo que tenemos que hacer es enlazar el blog con la base de datos. Si ahora accedes al servidor localhost Clicnatura, vas a tener un error porque no detecta nada, no detecta la base de datos y no sabe dónde está. ¿Cómo se configura eso? Pues lo de siempre, te vas al wconfig, te aseguras de editar con un fichero de texto plano. Vale, estas son las opciones de configuración. Borro base de datos, borro usuario, borro password y pongo el usuario
la base de datos y el password del servidor local. El servidor local, en nuestro caso, tenemos que es el nombre de la base de datos es base de datos CN. Puedo copiarlo perfectamente desde aquí. El nombre de la base de datos, el usuario es, a ver si encuentro el usuario, es usuario de BCN, que también lo he creado, le he dado los permisos correctos para poder crearlo. Voy aquí al texto, usuario, y el password había puesto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los demás lo dejamos igual. Todo exactamente igual. Y ya está. Y con esto, si accedo ahora al localhost, debería tener... A ver, debería tener la base de datos y el blog funcionando correctamente. Me aparece la página de error de donde tenía el blog instalado en el servidor. Y esto pues puede ser debido a muchas cosas, pero tiene toda la pinta de ser que hay algún fichero que no toca, no está donde debería estar. Y aquí vemos que tengo el fichero index.html, que es el que muestra de forma predeterminada. El servidor local coge el index.html en lugar de coger el index.php del blog, y esto es lo que está produciendo el error. Lo único que tengo que hacer es eliminar el index.html y comprobar que todo funciona correctamente. Ahora sí que funciona, ahora sí que coge el fichero correcto y ya tienes instalado el blog, tu blog de forma local, y a partir de ahí ya puedes hacer todo lo que quieras con él, ¿vale? Editarlo y todo lo que quieras. Podemos comprobar que es el mismo blog, exactamente el mismo blog que tenía en el blog online. Y nada, y así has aprendido cómo hacerlo. El proceso inverso también funciona, quiero decir que puedes coger y editar un blog de forma local, hacerle todos los cambios, hacerle todo el desarrollo o programa que estés haciendo en PHP, en HTML. Nada, que tenía un problema con la interferencia del móvil que tenía justo al lado del ordenador. Pero nada, lo que estaba diciendo es que puedes utilizar el blog local, cambiarlo y hacer todo lo que quieras y luego hacer el export de la base de datos y luego el import de la base de datos desde el directorio o desde el blog WordPress que tengas instalado en el servidor, y funcionaría perfectamente. Yo lo utilizo y lo he utilizado mucho tiempo y no tengo ningún problema. Es recomendable que lo hagas muy a menudo porque así tienes una base de datos, un backup de la base de datos y de los datos en tu servidor local por lo que pueda pasar. Y si ves que de repente el servidor deja de funcionar y el blog no está activo, pues nada, pues haces el proceso inverso y a funcionar. ¿Vale? Cualquier pregunta que tengas sobre este proceso, nada, utilizas el foro y voy a intentar ayudarte en todo lo que pueda para que puedas utilizar esta forma de desarrollo de WordPress, que la verdad es muy útil y muy aconsejable. Espero que te haya gustado y que te haya servido. Venga, un saludo.